Buenos días, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Damos gracias al Padre por este nuevo día y gracias a cada uno de ustedes que escuchan diariamente los devocionales. Gracias, sabemos que el meditar en la palabra es algo que alimenta nuestras almas, nuestro corazón. El meditar en las promesas de Dios es algo que nos llena de valor, de ánimo, de esperanza. Le da ese consuelo a la persona que no lo tiene, ese valor. Y la palabra es lo que nos ayuda cada día a recordar lo que Dios nos dice, sus promesas para cada situación. Y vamos en este tiempo a meditar en Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Y nos dice: humíllese, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Humíllese. ¿Qué es humillarse? Humillarse es inclinarse. Humillarse tiene una acción que nos habla de doblegarnos, ¿ya? De doblegarnos. Y aquí la primera palabra que nos dice es humíllese. Humillarnos es postrarnos, es doblegarnos. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, estamos postrándonos, estamos reconociendo que sin su ayuda no podríamos alcanzar nada, no podríamos lograr nada. El humillarse ante Dios es un acto que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque cuando nos humillamos ante Él, estamos reconociendo primeramente nuestra humanidad, nuestros errores, nuestras fallas, nuestras falencias. Es por eso que cuando nosotros hemos fallado de alguna manera y le pedimos perdón a Dios, cuando nosotros verdaderamente pedimos un perdón, lo que conlleva el verdadero perdón es el humillarse, es el postrarnos, es el doblegarnos. Y cuando usted y yo vamos a pedir ese perdón, hay un acto de humillación, hay un acto, hay un sentimiento que nos lleva a doblegarnos. Y esa es la misma manera con Dios. Aquí dice: humíllese bajo la poderosa mano de Dios. El humillarnos es reconocer que lo necesitamos, que no vivimos por vivir, sino reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos su guía, que necesitamos su dirección. Reconocer que como seres humanos nos equivocamos, fallamos, erramos, pero reconozco ante Dios mis imperfecciones, mis defectos, mis debilidades, y creo en el poder de su gracia sobre mi vida. El creer de que la gracia de Dios es más grande que todos mis errores, que todos mis defectos, que todos mis problemas, que todas las falencias que yo tenga. Como dice la Escritura, que Dios exalta al humilde. Entonces aquí dice: humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Es decir, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios a su tiempo nos levanta. Exaltar significa levantar. Y cuando usted y yo aprendemos a humillarnos, aprendemos a reconocer, a buscar a Dios,
No, cuando uno entra en tiempos con Dios, uno no entra diciéndole, Señor, dame esto, lo otro, mira, yo soy así, mira, yo oro tanto, yo leo tanto, yo memorizo tantas citas bíblicas, en fin, no. Cuando entramos a la presencia de Dios, es necesario reconocer que nos lleva a doblegarnos y reconocerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro libertador. ¿Y cómo nos podemos humillar ante Dios? A través de la oración. Cuando usted y yo oramos, estamos reconociendo que necesitamos hablar con Dios. Pero cuando una persona no ora, no busca a Dios, es decir, con sus actos, pues está mostrando que es una persona autosuficiente, que no necesita a Dios porque lo puede hacer todo solo, sin la ayuda de nadie. Pero en este texto podemos ver que Dios nos llama a humillarnos bajo su mano. Y aquí nos dice que mientras que nosotros nos humillemos, va a llegar el momento en el que Él nos va a exaltar. Ahora la segunda parte es la que más me gusta. Dice, depositen en Él toda ansiedad. Yo creo que no existe ser humano que no tenga una cierta preocupación por algo. Pienso yo que no lo existe. Y en varias partes en la Biblia nos habla de que descansemos en Dios, de que miremos a las aves, que no se preocupan, no trabajan, pero más sin embargo el Padre les da todo lo que necesitan. Miremos a las hierbas del campo. Estas cumplen su proceso y durante todo su proceso ellas crecen, florecen. Hay tiempos que están hermosas, luego se marchitan porque llega su hora de marchitarse. Pero aún así en todo su proceso Dios está. Ahora aquí nos dice, depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué Dios nos habla de eso? Porque muchas veces tenemos preocupaciones que no las podemos resolver, pero las seguimos pensando. ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Y cómo puedo solucionarlo de acá? ¿Y cómo puedo hacer para que esto no suceda? ¿Y qué debo hacer para que esto sea así y no sea así? Es decir, vivimos preocupados. Pero aquí dice, depositen en Dios toda ansiedad, toda preocupación, constantemente, suéltela delante de Dios. Suelte toda carga, todo peso, deposítelo en manos de Dios. Todo lo que a usted le preocupa, sus hijos, su familia, sus finanzas, su salud. Entregue toda preocupación en manos de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, Él cuida de ustedes. Es decir, soltemos toda preocupación, soltemos toda carga, todo peso en nuestras mentes, en nuestros corazones, y aprendamos a creer que Dios cuida de nosotros. Dios tiene el control de todas las cosas, de aquellas que entendemos, de aquellas que suceden y que no podemos entender. Dios siempre tiene el control. A veces parece que hay situaciones que se escapan de nuestras manos, pero nunca se van a escapar de las manos de Dios. Y si fuera el caso de que las cosas se salen de su lugar, porque así muchas veces parece, tenemos que creer y tener la fe de que en medio de eso Dios está obrando. Amén, que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.